Carlos Climent, médico psiquiatra caleño, profesor de la Universidad del Valle, muy reconocido, con el cual hablamos cuando se iniciaba la pandemia. Y mucho de lo que hoy vamos a tratar, él me dijo, ojo Juan Manuel, que esto que estamos empezando a vivir va a tener consecuencias grandes a nivel de los estados de ánimo, a nivel de los equilibrios, a nivel de las percepciones, sensaciones, ansiedades de las personas. Entonces, Carlos, muchas gracias por haber aceptado y vamos para adelante con este tema. Gracias a ti, Juan Manuel. Ciertamente hablamos nosotros hace, no sé, un año probablemente, de lo que la pandemia había significado para la población mundial y en específico la población colombiana. Y lo que siempre anticipamos es que la pandemia, que era una enfermedad física, iba a tener consecuencias. Y las consecuencias iban a ser en el campo de la salud mental de la gente. Y esto lo estamos viendo ahora de una manera dolorosa, con los incrementos de las cifras de depresión a nivel global y a nivel de nuestro país. Y, por supuesto, la consecuencia más dolorosa de un trastorno de desánimo que es el suicidio. ¿Tú cómo entenderías ese desánimo y su impacto en nuestra cotidianidad? Porque esto finalmente tiene expresión en el día a día de las personas, de todos nosotros. El desánimo es evidente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido a nivel de nuestro país? A nivel de nuestro país, nosotros estamos navegando unas aguas turbulentas de la desigualdad histórica que ha tenido y muchos años de sufrimiento que fueron agravados por la pandemia que comenzó en marzo del 2020 y de la cual no nos hemos recuperado, sino que esto se ha ido agravando ahora con las crecientes olas de incertidumbre de orden político y de orden social que está atravesando el país. Y si a eso le sumamos la situación global de la guerra de Rusia y Ucrania, de la situación de inflación galopante, de la amenaza de una posible crisis económica global, pues lo que está sucediendo en el alma de todos los colombianos, de todos nosotros, es una incertidumbre. Y la incertidumbre lleva, como tú lo decías ahora antes de que iniciáramos esta conversación, es un estado de fragilización del Ok. escenario. Es decir, realmente hay una sensación de fragilidad. Todos vivimos, estamos como pisando cáscaras de huevo porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Esta situación de incertidumbre ha ido llevando al temor y el temor se nutre de los fantasmas. Y los fantasmas son las noticias falsas, las noticias exageradas, distorsionadas y la avidez de muchos comunicadores sociales que le dan más dramatismo del que realmente se requeriría. Lo que necesitamos aquí es una voz que nos diga, vamos a ver, esperemos. Hay Mm. motivos de ser optimista, pero no. La situación es el desánimo generalizado. Hay una sensación de desánimo en, en el país que corresponde a una situación de desánimo global. Eh, Antes de la pandemia, por ejemplo, para irnos refiriendo a algunas estadísticas que nos Sí. orienten, antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud calculaba que una persona se suicidaba cada 40 segundos en el mundo. En el mundo. En el mundo. Cada 40 segundos. Esta es una estadística que ha sido muy bien estudiada y confirmada a nivel
global. Y que 6 de cada 10 personas, antes de la pandemia, 6 de cada 10 personas sufrían de algún trastorno mental. Con toda seguridad que esto se ha agravado considerablemente. Esa situación, cuando hay este nivel de incertidumbre, esos problemas que estaban allí sin expresarse cabalmente, como que cogen potencia, como que de alguna manera empiezan a apoderarse de las situaciones, de las, yo diría, de las personas, de las familias y de la sociedad, porque estos son como esas muñecas rusas que una se va superponiendo a la otra, pero que finalmente tienen vasos comunicantes y finalmente se desenvuelven en una atmósfera común, y es una atmósfera de enorme incertidumbre, que en los muchachos, en muchos casos, se va volviendo la famosa percepción del no futuro, ¿sí? Porque si la adolescencia genera preguntas hacia el futuro, ese futuro que se empieza a presentar cerrado, ese futuro que se empieza a presentar sin posibilidades, inclusive agresivo, pues simplemente exacerba adicionalmente esta situación. Y métale en las redes sociales, dándole todavía más bombo a toda esta situación. Yo creo que el nivel de fragilización, de sensación de precariedad, casi que de impotencia ante la vida, crece mucho. Estoy exagerando. No estás exagerando. De hecho, en marzo, del Sí. 2022, la ONU produjo un informe donde confirmó lo que había sido el impacto de la pandemia, que ya para entonces había pues empezado a disminuir su agresividad, había incrementado en un 25% los trastornos de ansiedad y depresión a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Y quiénes son las víctimas mayores? Los jóvenes, entre 20 y Jóvenes, 24 años, claro, según la ONU, son los más afectados. Y claro. esto nos lleva a la consecuencia más dramática de todos estos trastornos y de toda esta incertidumbre, y es el suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte en las Américas entre los jóvenes de 20 a 24 años. La Entonces, tercera. si nosotros nos queremos referir a la situación de Colombia, porque hasta ahora estas cifras que he mencionado son de tipo global, la situación en Colombia, como te lo dije, es más dramática porque no tenemos estadísticas que nos confirmen. Como te dije, Sí. la última tiene 7 años de antigüedad, o sea que hay que reevaluarla totalmente. Pero el DANI informa que en Colombia hay un 44% más de suicidios que hace 10 años. Esa es una confirmación que hace el DANE. Y en el 2021 ocurrieron 2.962 suicidios en el 2021, de los cuales el 37% fueron en jóvenes. Y el Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado que entre el periodo del 2021 y 2022 se suicidaron 4.159 personas, de las cuales la mayoría eran menores de 29 años. Entonces, hay una cifra que yo he oído a los funcionarios del gobierno en las últimas semanas, que me parece que es una cifra que hay que tener en cuenta. Y es que en el 2022, en la primera mitad, oiga bien, en la primera mitad del 2022 habían ocurrido 1.564 suicidios. O sea que estamos hablando es de una epidemia que Una anticipábamos desde epidemia. el comienzo, cuando únicamente se le prestó atención a la parte médica y el manejo agudo de los enfermos por coronavirus, pero
que sabíamos que esto iba a impactar el estado de estabilidad mental de las personas. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos? Sí. Yo creo que, pues obviamente, todo el mundo espera que el gobierno solucione estos problemas, pero el gobierno no va a poder solucionar estos problemas de una manera muy definitiva, porque para esto se necesitan, primero, una convicción de que esto es una prioridad, cosa que no estoy absolutamente seguro que eso esté en la cabeza de nuestros políticos actuales. Puede que sí, y si lo llegan a considerar, entonces, ¿cómo lo hacemos? Si a duras penas tienen presupuestos para lo absolutamente esencial, entonces la historia de que la salud mental ha sido la cenicienta de la salud pública, eso ha sido tradicional. Los presupuestos se reparten y cuando ya no hay presupuestos, entonces le toca a la salud mental el presupuesto y nunca hay presupuesto suficiente para la salud mental. Entonces nos toca a nosotros como ciudadanos ver qué podemos hacer. Entonces yo tengo algunas propuestas, probablemente un poco optimistas, pero me parece que nosotros tenemos que ser optimistas frente a esta situación. No nos queda otra opción que ser optimistas. Entonces, yo creo que si nos centramos en uno de los temas que tú has mencionado, que es la depresión, el desánimo, nosotros tenemos la posibilidad de capacitar a la población general, no solamente a los trabajadores primarios de la salud, sino a la población general y a los médicos generales, por supuesto, en la manera de identificar el trastorno depresivo. Eso lo puede hacer cualquier persona que simplemente se lea unos instructivos sumamente sencillos. Nosotros lo pusimos en práctica hace muchos años cuando teníamos un programa en la Universidad del Valle, que fue un programa piloto a nivel mundial sobre extensión de servicios de salud mental en los países en desarrollo. Y desarrollamos estrategias y desarrollamos instrumentos con los cuales se podía identificar un enfermo mental. Y ciertamente identificar los trastornos depresivos es bastante más sencillo de lo que la gente cree. Si nosotros somos capaces de entrenar a la gente en algo tan sencillo como eso, hacemos una doble acción. Estamos ilustrando a la gente sobre cómo identificar personas con depresión que eventualmente pueden llegar a cometer suicidio y estamos sensibilizando a la gente sobre el tema de lo importante que es la salud mental y la depresión. La depresión es el trastorno más común que existe en el planeta. Es la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Antes de los accidentes producidos por todas las causas, es la depresión, la enfermedad que produce más incapacidad. Es decir, cuando tú sumas los 15 días que se pasa la señora vecina en la casa y no pudo trabajar porque estaba deprimida, más los 45 días del joven que tuvo que hospitalizar porque hizo un intento de suicidio, más los del ejecutivo que estaba decaído y no salía a su casa. Si tú sumas los días de incapacidad que generó esta situación, obtenemos unas cifras que han sido calculadas con gran precisión de lo que es la incapacidad a nivel global, y la depresión es la primera causa de incapacidad a nivel global. Entonces estamos Hago una hablando de un trastorno muy severo y generalizada, es casi y, que base y de muy otras. generalizado, y muy generalizado. Yo oyéndote, se me vino a la mente una idea, y puede ser absurda. Entre esas expresiones de depresión y búsqueda de salidas
con lo que llamamos drogas, ¿cierto? Con estimulantes, con psicoactivos, ¿hay alguna relación? Claro, claro. Lo primero que hace una persona que empieza a tener evidencias de desánimo y no se lo cuenta a nadie, lo primero que hace esa persona es tratarse, autotratarse. ¿Y cómo se autotrata? Pues las drogas son una manera. ¿Por qué la gente usa marihuana? La gente usa marihuana porque marihuana los tranquiliza, les produce una adicción violenta de orden psicológico y fisiológico, pero los tranquiliza Y te saca momentáneamente. como del hueco, por lo menos Los saca a la, un la, la, mundo, la sensación es de salir del hueco. claro, la sensación, la ilusión, la La, ilusión, la ilusión, no es la la sensación, es la ilusión, ilusión, la correcto. sensación ilusoria de que yo Eh, estoy remediando mi eh, problema porque eh, momentáneamente me tranquilicé. Y eso es lo que hacen los tranquilizantes. Las Exactamente. benzodiazepinas, que las usa todo el mundo, pues simplemente empiezan con una pastillita y eso los tranquiliza y suben a 2 tableticas y se vuelven adictos. Y allí eso va escalando, el A alcohol, escala. el alcohol es Y la ahí está, gran, te iba a decir, el el alcohol, alcohol es la gran la base. mayoría de la tomada de alcohol está ligada de alguna manera a esto, ¿cierto? Claro, ¿qué hace? A ¿Qué ahogar hace? mis penas, ahogar mi Ahogar tristeza, mis ahogar mi penas. soledad, Es decir, ahogar mi falta de horizonte, de futuro. exactamente. Entonces el alcohol es el ingrediente perfecto que se asocia a otras drogas más duras como la cocaína y otras. Mm. Usted arranca y eso puede llegar hasta la Sí. muerte, Ah, no, hasta claro, la muerte, claro. que es la droga De hecho, suprema ya para pues mira, cancelar todos los problemas. el fentanilo es un, es un analgésico que eh, ha generado en el año 2021 107.000 muertes en Estados Unidos, solo el fentanilo, que se utiliza y la gente se vuelve adicta porque eso es una manera de combatir esta sensación de desagrado y Que de no me desánimo. hallo, como una rabia, no digo la palabra castiza, pero hay como Sí, una rabia de fondo ahí que va aflorando. Yo sí. pensaba ahora que tú hablabas de los temas de salud mental, que entre otras recién aprobaron una ley de salud mental en el país, ¿no? Que habría que mirarla. Sé que existe, no la conozco. Es mucho buscar apoyos afectivos. Yo no sé si poder como establecer para poder conversar, para poder compartir. Y uno pensaría mucho que parte de toda esta crisis es una crisis, una recomposición, no sé cómo la llamarías, de la estructura familiar, de esos ambientes que acompañan, pero que también pueden destruir, ¿cierto? Que ayudan como a generar un sentimiento como de solidaridad, de compañerismo, las amistades, porque una depresión va aislando, uno se va encerrando en su depresión y uno deja de poder tener una visión más amplia y esto cada vez lo cierra más, el horizonte bien agresivo, bien negativo y uno cada vez más solo, cada vez más aislado. Y ahí hay un proceso regresivo muy complejo, ¿no? Yo no sé si círculos de conversación, de compartir, un poco en la lógica de los alcohólicos anónimos, ¿cierto? Venga, conversamos, venga, deprimidos del mundo unidos, pues más o menos, porque conversando podemos ayudar a levantar el ánimo y levantando el ánimo el horizonte empieza a despejar. Teniendo en cuenta que hay unas condiciones de tipo económico, de tipo político, pues que son externas, pero que se pueden enfrentar de mejor manera si uno internamente está más fortalecido, no sé. No, absolutamente. El apoyo emocional es fundamental. Mm. De ahí las líneas de apoyo que son muy populares, afortunadamente, son la primera acción que la persona puede Ujú. hacer. Toma el teléfono a una línea de apoyo y hay una voz que le dice, cuéntame tu problema,
ese es el apoyo que la persona necesita. Muchas veces ese apoyo es la diferencia entre la vida y la muerte. Una persona que estaba pensando tirarse del 10º piso, decide tomar el teléfono y esa línea de apoyo le evitó la muerte. Es decir, el apoyo Exactamente. emocional que puede ser Démoslo. de la familia, pues ojalá todos los que están con desánimo tuvieran un familiar que los escuche con afecto y con interés y con respeto, pero están las líneas de apoyo también. Hay un tema que hemos tratado de combatir toda la vida, que es el tema que tiene que ver con si la persona habla de ideas suicidas, eso es malo porque va a precipitarle el impulso suicida. Y no hay nada más falso que eso. Sí. La persona que, como tú dices, se ha metido dentro de sí misma y está contemplando ideas autodestructivas cada vez más serias, cuando tiene la oportunidad de hablar con alguien y ese alguien le dice, cuéntame en lo que estás pensando, ¿cuáles son tus ideas? No, pues es que yo estaba pensando en morirme, cuéntame un poco más de esto. Y entonces es que yo estaba reuniendo una cantidad de pastillas porque yo me las pensaba tomar y deja que esa persona haga su catarsis y Catarsis. y le cuente con todo el detalle, sin temor. Esa persona, el riesgo suicida de esa persona se disminuye. En Sí. cambio, esa persona solitaria, metida dentro de sí misma, rodeado de esa oscuridad siniestra, de sus ideas negativas, donde todo es negativo y la única solución es la muerte, esa persona tiene mucho más riesgo de suicidarse. Cuando esa persona tiene la posibilidad de que alguien la escuche con afecto, con respeto, esa persona se tranquiliza Claro. y disminuye su riesgo suicida. No quiere decir eso que esa persona ya se curó, no, ese es el No, 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 comienzo, no, no. es el No, comienzo de un enganche por lo con menos ya alguna tiene ayuda, de dónde agarrarse. ya tiene de dónde agarrarse. Y separa ese irse poco a poco hacia el abismo. Hay una Exacto. capa que se nos acabó el bendito tiempo. Yo no sé qué, esto nos va a matar. Esto nos va a matar. Y es que me contaban de algo que yo creo que está empezando cada vez a ser más importante. No sé ustedes los psiquiatras cómo lo miran. Y es el acompañamiento de animales, es decir, la capacidad de tener un perro con uno que ayuda un poco como a subir la moral, ¿no? Por lo menos como a tener, ¿cómo se da la cuestión que ya es agarrarse de un perro a ver si no me voy por ese agujero negro, ¿no? Absolutamente cierto. Los Impresionante. animales son un apoyo enorme de tipo afectivo. La Sí. persona sola que llega a su casa y abre la puerta y está el perro batiéndole la cola, Me volea la cola, manifestándole claro. afecto, eso significa un apoyo emocional enorme. Así que eso es Exacto. verdad. Es verdad, y por el otro lado está demostrando el vacío de apoyo humano que se está conociendo, de apoyo entre humanos, quiero decir, Así es, que estamos así es, conociendo. así es. Carlos, abrazo gigantesco, Lo mismo. gran tema, muchas gracias, No, y señor, a esto nos ti. va a dar para seguir. Gracias, Mucho gusto. gracias. Mucho gusto. Gracias. Chao.